Esto es lo que, bueno, para crear, ¿no?, las tablas. Ya estoy conectado ahorita al motor de base de datos. Estoy en master. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente, bueno, crear la base de datos primero. Se va a llamar parcial 1. Luego hace una pausa y se va a usar esa base de datos luego de que se haya creado y ya. Ahora el estado algo así, ¿no? El nombre de la tabla y los atributos entre paréntesis. Aquí son los con asteriscos son sus llaves primarias. Ya. Según esto, como ya les he dicho igual en la anterior clase, lo mejor es primero identificar cuáles son las tablas principales, es decir, aquellas que no tengan dependencia de otras tablas. ¿Ya? O sea, las tablas libres. Por ejemplo, tabla empleado, que tiene su llave primaria, nombre, persona, hay calle, ciudad, fecha de nacimiento y género. Y no tiene ninguna llave foránea, así que no depende de ninguna tabla, simplemente tiene su llave primaria. Entonces esta pasaría a ser una de las tablas principales, o de las que se debería crear primero. Luego tenemos la tabla trabaja, el cual tiene también nombre, persona. Con esto podemos asumir que esto es una llave foránea que viene de la tabla empleado, ¿verdad? De su llave primaria de nombre, persona. Luego tenemos nombre, compañía. Eso también pareciera que es una llave foránea de la tabla que viene a continuación, que es compañía. Luego el atributo sueldo. Entonces esta tabla trabaja no podemos crearla todavía. Primero tenemos que crear la de empleado porque depende de su llave primaria como llave foránea aquí, y también la de compañía, que también depende de su llave primaria de compañía. Entonces esta tabla trabaja debería crearse después de que se hayan creado la tabla empleado y la tabla compañía. Por último tenemos la tabla jefe, que tiene nombre, persona, que esto también parece que es llave foránea de empleado, así que esta también tiene que crearse después de la tabla empleado, y luego nombre, jefe. Así que empleado sería de las primeras. Tenemos eso aquí, ponemos los atributos, ¿no? El guión normal lo estoy reemplazando con guión bajo para evitar problemas en sintaxis. Es recomendable. Nombre, persona, calle, ciudad, fecha de nacimiento, género, y son de varchar, de tipo de tamaño 100, y esta es una llave primaria. Aquí directamente lo estamos poniendo aquí al lado del atributo para que automáticamente se genere. Calle de varchar de tamaño 50, ciudad varchar de tamaño 35, fecha de nacimiento tipo date, género tipo char de tamaño 1, que esto es para que para guardar, digamos, ¿no? F si es que es femenino, M masculino, o si quieren pueden generar ya un código más largo para si son otros géneros, ¿no? Sí, bueno, orientaciones sexuales en realidad, de las que hay ahora tantas. Luego tabla compañía. La ñ igual lo estoy omitiendo, lo estoy poniendo simplemente una n. Se puede poner una y o una h, depende de ustedes, que igual es recomendable por temas de estandarización no usar ñes o bueno, letras características del latín, digamos. Ya. Nombre, compañía, varchar de tamaño 50 igual primary key, ciudad varchar de tamaño 35. Ya. Luego tenemos, eso sí, aquí después de esto yo le estoy poniendo un go. Si se dan cuenta, yo todo este script de creación y de inserción de datos lo voy a ejecutar simplemente una sola vez y va a funcionar porque estoy poniendo las respectivas pausas aquí. No voy a seleccionar uno por uno. Luego ya después voy a hacer eso cuando esté haciendo las consultas para las respuestas, ¿no? Porque ahí sí no tengo que volver a ejecutar todo lo anterior. Pero ya, por ejemplo, se va a crear la base de datos, va a hacer una pausa ahí, luego recién se va a ejecutar que se use esa base de datos que hemos creado, va a hacer una pausa ahí. Una vez estando ya en esa base de datos, se van a crear estas dos tablas primero. Aquí entre estas dos no hay ninguna pausa porque sabemos que ninguna de estas depende de la otra, entonces no va a haber ningún conflicto de llaves. Pero después de esto sí estoy poniendo una pausa porque después de eso vamos a crear la tabla trabaja, que si ustedes recuerdan aquí es que depende de nombre, persona y nombre, compañía. Es decir, que se creen primero estas dos tablas. Entonces luego de eso, una pausa aquí, ya se han creado las dos tablas y recién se va a crear esta otra tabla, trabaja, ¿no? Y luego recién la tabla de jefe,
que entre estas dos tampoco hay una pausa, porque jefe tampoco depende de la tabla trabaja, simplemente de la tabla empleado, de aquí, que ya está creado en este punto, cuando llegue a ejecutarse esto. Ya, viendo sus atributos entonces, la tabla trabaja tiene nombre persona, varchar tamaño 100, llave foránea. Llave foránea, aquí estoy poniendo todo en uno, porque resulta que este atributo o esta columna de nombre persona es llave foránea, pero a la vez es también su llave primaria de esta tabla trabaja. Así que pongo aquí que es una llave foránea, ¿no? Foreign key, que es referencia a la tabla empleado, a la columna nombre persona, y al lado también que es primary key. Se puede poner todo eso en la misma línea, no hay ningún problema. El motor de base de datos de SQL Server lo va a interpretar bien. También pueden poner de la misma manera primero primary key aquí adelante y luego foreign key, va a hacer lo mismo, va a funcionar también. Luego nombre compañía, que también es una llave foránea de la tabla compañía, y aquí está, que referencia a compañía y a la columna nombre compañía. Ahí está. Sueldo, que va a ser de tipo money, que también le pueden poner si quieren, ¿no? Un tipo numeric, eso ya depende de ustedes. No va a haber problemas ahí. En este caso, a ver, lo voy a cambiar a tipo numeric, suponiendo que hablando en bolivianos, que hay un sueldo de 100.000 bolivianos, obviamente mensualmente. 100.000 bolivianos son 100.000 son 6 dígitos y queremos guardar 2 decimales más, entonces serían 6 dígitos más 2 decimales, 8, tendría un tamaño de 8 dígitos. Y el otro atributo, el otro parámetro es el número de decimales, que son 2. Entonces de 8 dígitos 2 van a ser decimales y el resto va a ser para el número. Con 6 dígitos, bueno, ya entra igual hasta 999.999, ¿no? Entonces no creo que haya problemas aquí sobre un sueldo más grande que eso en bolivianos por mes, no creo. Si quieren ser precavidos, entonces 9, un poquito más de almacenamiento ocuparía, pero ya. La tabla jefe después, nombre persona, que es llave foránea, que está igual, varchar tamaño 100, tiene que ser el mismo tipo de dato con el mismo tamaño que de la tabla original a la que se está referenciando. Llave foránea a la tabla empleado o la columna nombre persona, y también que es llave primaria de esa tabla. Y nombre jefe, que es varchar igual de tamaño 35. Hasta aquí esto no tiene mucho sentido, la tabla de jefe, ¿no? Porque si ya tenemos el nombre de la persona, ¿para qué quieres el nombre del jefe? Tal vez esto podría ser cargo o algo así. Ya, hasta aquí se va a crear todo, va a ser una pausa y luego recién se va a empezar con la inserción de datos. En este caso voy a insertar en la tabla empleado. Aquí obviamente estoy omitiendo el into porque ya en las últimas versiones, bueno, desde el 2014 en realidad, si no me equivoco, o el 12, ya puedes omitir, o incluso desde el 2008 creo que ya se puede omitir esto, así que no creo que tengan problemas, no creo que sea una versión de 2004 o previa, pero ya, le he aumentado en esta para que vean, digamos, ¿no? Ya, en la tabla empleado, ¿qué valores estos? Como voy a insertar varios datos a la vez, simplemente los voy a tener todos aquí, separados por una coma cada uno, exceptuando el último. Aquí puede haber punto y coma, si quieren. Con esos atributos, ¿no? De persona, de empleado es el nombre persona, calle, ciudad, fecha de nacimiento y género. Nombre persona, ciudad, no, calle, ciudad, fecha de nacimiento y género. Calle, ciudad, ¿sí? Calle, ciudad, sí, primero es calle, luego ciudad, sí. Estos datos, inventados obviamente. Quizás una calle está mal, algunas no tienen ni número. Ya. En la tabla compañía. Eso sí, estoy poniendo 5 datos porque en su examen el enunciado decía eso precisamente, ¿no? Insertar 5 datos en cada tabla. Crear e insertar 5 datos en cada tabla. Ya. Aquí un go para que primero se inserten estos datos, luego recién paso a la de compañía. Aunque aquí no habría problema con esto, ¿no? Puedo dejarlo así. Porque no necesito, como ya saben, entre esas dos tablas no hay ninguna relación, entonces no va a haber problemas de dependencia. Y ya, luego en la tabla compañía, si se fijan en su examen, hay uno que es el banco importante, les piden en varias preguntas, así que sí o sí vamos a tener que ingresar ese dato de banco importante, ¿no? La ciudad, bueno, ya,
datos, sí. Luego Banco Nacional de Bolivia, que le he puesto en la sede de Oruro, no sé. Compañía 3, compañía 4, compañía 5. Eso ya no importa mucho. Luego de que inserto estos dos, ahora sí recién tengo que hacer sí o sí una pausa para que recién se inserte en la tabla de trabajo, porque estos datos vienen de la tabla de empleado, ¿no? No puedo ingresar aquí un dato que no exista en la tabla de empleado. En este caso estoy insertando para los 5. Manuel Gutiérrez, que trabaja en el Banco Importante, y un sueldo de 4.000. Angélica Torres, Banco Importante, igual 8.000. José Gutiérrez, Banco Importante, 800. Si quieren 750, para que nos dé como el de arriba. Aquí está mucho más bajito, ¿no? Digamos que es, no sé, un cartero. Cartero es la palabra, ¿no? Creo que es cartero la palabra. Es que envían cartas o algo así. De medio tiempo, por decir. Y eso. Entonces, por eso. O tal vez no sea limpieza algo, pero sí de que era poco tiempo. Entonces, ahí está. Castedo, Nacional de Bolivia, 9.000. Byron Torrejón, la compañía 4, 4.500. Ya. Ahora sí. Aquí yo, en vez de nombre jefe, ahora yo estoy suponiendo que es el cargo. Por eso estoy poniendo así. Pero Manuel Gutiérrez, cajero. Angélica Torres, gerente general. José Gutiérrez, limpieza. Castedo, gerente general. Gerente regional, si quieren. Aquí. Ya. Y ¿qué más les iba a decir aquí? Ya, sí, estoy suponiendo que es el cargo, porque después no tendría mucho sentido esa columna de nombre jefe. Ya. Ahora sí. Hasta aquí debería todo esto ejecutarse automáticamente con solamente una ejecución, que es lo que voy a hacer ahorita. Si se fijan, aquí no tengo esa base de datos creada, que se llama parcial 1. Entonces voy a ejecutar todo el script, todo en uno solo. Aquí está, run. Y si vemos los mensajes, aquí está, no hay ningún error, todo es ejecutado correctamente. Y aquí está la inserción de los datos, ¿no? Primero las dos primeras tablas sin ninguna pausa, luego pausa, aquí otra vez, aquí después se vuelve a ejecutar recién, y aquí otra vez y termina. Ya. Vamos a verificar en el explorador de objetos. Aquí está la tabla, la base de datos, ya, que se llama parcial 1. Vamos a ver las tablas y ahí está. Compañía, empleado, jefe, trabaja, ¿no? Ahí está. ¿Cuál es la diferencia con esto? No está bien. Por si la tabla trabaja, que tiene 3 columnas. Una de esas, bueno, 2 son llaves foráneas y esta es llave primaria y llave foránea al mismo tiempo. Aquí están también. Entonces todo está correcto. Ahora sí, ya que tengo los datos insertados y las tablas creadas en orden inverso, a ver, vamos a pasar a resolver. ¿Cuál era su primera pregunta? Averiguar los nombres de todos los empleados que trabajan para el Banco Importante. A ver, voy a tratar de... Espero que no aparezca aquí nada. Este es, ¿no? Ahí está. No lo hagan nomás porque se ve feo, está bien pixeleado. Así que ahí va a tener que estar. Este era su parcial, ¿no? A ver, si ustedes van... a ver, ya lo voy a dejar ahí. Si ustedes van leyendo y van leyendo las preguntas, averiguar nombres de todos los empleados que trabajan en el Banco Importante, averiguar el nombre y la ciudad de residencia de todos los empleados que trabajan para el Banco Importante. Por eso hemos agregado sí o sí el dato de Banco Importante, porque se está pidiendo bastante. Luego, viendo de pasada las preguntas, te das cuenta que la tabla jefe es la que no se requiere para nada, ¿no? Simplemente se ha creado y se añadió datos, y en este examen no se requiere para nada más. Ya, entonces de esa nos podemos despreocupar ya. Luego, en este caso, como tenemos el nombre de la persona pasado como llave foránea en vez de un ID, es decir, en vez de un valor aparte que sea como llave primaria, por decir CI o algo así, para el caso de la pregunta 1, averiguar los nombres de todos los empleados que trabajan para el Banco Importante. Para este caso,
se puede trabajar simplemente con una sola tabla para evitar ir entrando ir relacionando de una tabla a otra tabla y tener los datos, porque el nombre de los empleados está obviamente en la tabla empleado, que es la columna nombre persona, pero casualmente en la tabla trabaja este dato también está yendo ahí, nombre persona, como llave foránea. O sea, ya está yendo el nombre ahí, ya tendríamos los nombres en esa tabla, así que podríamos hacer directamente desde ahí. Y en la tabla trabaja también ya tenemos el nombre de la compañía, así que de ahí mismo podemos sacar esos dos datos que son los que necesitamos ahorita para mostrar simplemente nombre persona, pero para la condición, que es el nombre de la compañía, tiene que ser banco importante. O sea, se puede resumir esto a hacerlo simplemente trabajando para en una tabla de esta manera, ¿no? Select en este caso es nombre de todos los empleados que trabajan para el banco importante, entonces necesitamos los nombres, que en este caso nombres está mezclado, ¿no? Nombre persona está ahí todo junto, no está en columnas separadas. Vamos a poner nombre persona, que es como se llama la columna. ¿De dónde? De la tabla empleado. Ya, pero ahora tengo que hacer un where. Si yo ejecuto esto así nomás, me va a dar todos los nombres de personas de la tabla empleado, que son estos 5, pero yo solamente quiero de aquellos que trabajan en el banco importante, así que en el where tengo que poner esa condición. ¿Cómo filtro eso? Con la columna de nombre compañía. Entonces voy a poner eso, donde nombre compañía sea igual a banco importante. Ya. A ver. Nombre de compañía, ¿está bien? Sí. Tabla. Ah, no. Aquí estamos mal. Tabla empleado no. Les he dicho que vamos a hacer con la tabla trabaja. Ahora sí. Voy a ejecutar esto. Toda la consulta. Y ahí está. Simplemente son estas las personas que trabajan para el banco importante. Sería la respuesta, ¿no?, de la pregunta 1. Ahora, si en esta tabla de trabaja tuvieran simplemente IDs, es decir, en vez de nombre persona tendrían ID persona y en vez de nombre compañía tendrían ID compañía, ahí sí ya tendrían que hacer una consulta compuesta, ¿no?, o sea, una consulta con subconsultas o hacer joins. Sería más o menos de esta manera, suponiendo que esos nombres no están ya ahí. Primero sabemos que va a tener que ser de 3 tablas, o si quieren de 2 tablas y hacemos una subconsulta a la otra tabla, pero vamos a ver primero con 3 tablas a ver si sale. ¿De qué tablas? Empleado, de ahí va a salir el nombre de la persona, empleado, y le voy a poner un alias con E para que no sea tan largo cuando tengan que escribir. Trabaja, que va a ser la relación entre empleado y... entonces mejor le pongo el otro para que se vea mejor. Empleado, luego compañía, que le voy a poner un alias de C, y trabaja, que va a ser la relación, es la tabla de relación entre empleado y compañía, que también le voy a poner un alias de T. Ya saben, se puede omitir el as, así lo voy a interpretar automáticamente como si hubiera una as ahí, pero yo lo voy a dejar para que esté más explícito. Ahora sí, ¿qué es lo que requiero? Yo requiero el nombre de la persona, pero ya hemos dicho, suponiendo que esos nombres no están ya en la tabla trabaja, es decir, no están en la tabla de relación, simplemente tenemos el ID, el nombre del empleado entonces sacaría en la tabla empleado, de ahí tenemos que sacar, entonces tenemos que especificar de qué tabla, sería nombre persona, eso es lo que requerimos. Ya. Ahora, where. ¿Qué tengo que hacer aquí? Puedo filtrar primero esto, ¿no? Como aquí, nombre de la compañía sea banco importante. Ya.
Pero primero quiero filtrar las relaciones. Quiero que en este caso, como nuestra llave foránea es nombre persona, entonces en la tabla trabaja quiero que e.nombre persona sea igual a de la tabla trabaja punto nombre persona. Primero. Luego, otra condición más. Ya entre la tabla trabaja y la tabla compañía. t.nombre compañía sea igual a c.nombre compañía. Y por último nos faltaría la última condición, que sería que ya de la tabla compañía c.nombre compañía sea igual a banco importante. A ver, vamos a ver si esta consulta funciona. Por lo que veo, tal vez sí debería funcionar. Y ahí está, son los mismos tres datos que tenemos hace rato. A ver, para que no se... Voy a seleccionar esto, que es todos los nombres que están en la tabla de trabajo. Pero ahora voy a correr con este otro. Y ahí está, simplemente son estos tres los que están en la... los que trabajan en el banco importante, ¿no? Si quiero aquí al lado también el nombre del banco, pues ahí simplemente pongo una coma. Y recuerden que asumiendo que el nombre compañía, en vez de nombre compañía, o sea, las relaciones son, en vez del nombre completo, simplemente es un ID, y el nombre real está en la tabla de compañía como tal. Entonces, si quiero sacar el nombre de eso, tiene que ser de la tabla compañía, c.nombre compañía. Ya. Ahora sí, por lo menos ya me sale el nombre de donde trabaja, ¿no? Y esos tres trabajan en el banco importante. Ahí está. Esta sería entonces otra, si es que sería que tienen que conectar con IDs y no sacar todo de una misma tabla, que en este caso da la suerte que todo está en la misma tabla, en una sola tabla. Ya. Obviamente para hacer esto hay distintas maneras. También se puede hacer con join, también pueden hacer con simplemente aquí dos tablas, empleado y compañía, empleado y trabaja, por decir. O si quieren primero compañía y trabaja y luego recién empleado. Bueno, no, empleado sí tendría que estar en las primeras porque necesitamos el nombre de la persona. Y luego después aquí le hacemos un in, ¿no? Para hacer otro select con una subconsulta. Pero ya. B. Nombre y ciudad de residencia de todos los empleados que trabajan para el banco importante. Ahora necesitamos dos columnas, nombre y ciudad de residencia. Ya. Entonces, vamos a ir haciendo directamente como esto, poniéndoles alias a las tablas, ¿ya? Para evitar poner todo el nombre de la tabla primero, es decir, para evitar aquí poner empleado.nombre persona, simplemente o lo que le pongan, incluso aunque sea simplemente una tabla, para ir ya acostumbrándose a poner más específicamente. Ya quiero entonces nombre y ciudad de residencia. Esos datos están, ya sabemos, en la tabla empleado. Tabla empleado, aquí está. Nombre, persona, calle y ciudad, esa es la que necesitamos. Nombre, persona y ciudad. Entonces, de la tabla empleado yo le voy a poner un alias de como ya sé que va a tener el alias de, entonces voy a escribir eso directamente. Nombre, persona y ciudad. Ya. De la tabla empleado como Ya. Todos los empleados que trabajan para el banco importante. Ahora sí tengo que hacer una relación más o menos de este estilo. Ya. Puedo copiar esto aquí y me va a dar, ¿no? A ver, voy a hacer la prueba aquí. Aquí está. Pero obviamente aquí tengo que insertar el resto de las tablas que me falta, de las relaciones que estoy haciendo aquí, que es la tabla trabaja y la tabla compañía. Trabaja como T y compañía como C. Listo, ahora sí ya no me da ningún error. Voy a ejecutar esto entonces.
ciudad. Nombre: Angélica Torres, Ciudad de La Paz. José Gutiérrez de Potosí, Manuel Gutiérrez de Potosí. Ya. Ahí están entonces el nombre de la persona y la ciudad. Ahora, pero también pueden hacer esto de simplemente con dos tablas, ¿no? Porque sabemos, en este caso, simplemente en el caso de este examen, que el nombre de la compañía ya está en la tabla trabaja. Entonces, si yo quiero hacer con dos tablas, simplemente esta parte de aquí lo voy a copiar hasta aquí, hasta la tabla trabaja. Ya. Hasta aquí simplemente con estas dos tablas, empleado y trabaja. Y voy a hacer un where. ¿Qué? El primero, la relación entre esas dos, que sería el nombre del empleado. Nombre de persona tiene que ser igual a el de la tabla de trabajo, nombre persona. Y ahora sí, la otra condición de que el banco tiene que ser la compañía banco importante, que ya tenemos en la tabla trabaja. Nombre compañía igual a banco importante. Listo. Esto igual debería sacar los mismos registros que esto. Voy a hacer un select aquí simple para que me salgan otros datos y luego vean que me va a salir lo mismo que antes. Ahí está. No, el 14 La Paz, José Gutiérrez Potosí, Manuel Gutiérrez Potosí. Ya. Otras dos formas de hacer, ¿no? La 2. La B. La C. Nombre, calle y ciudad de residencia de todos los empleados que trabajan para el banco importante. Y se nos recuerda aquí, aquí falta esto. Me lo comino. La otra parte de esto, ¿no? De este enunciado. Y ganan más de 10.000 bolivianos anuales. Si se dan cuenta, esto hasta aquí es casi lo mismo que la B, simplemente aumentando la calle. Y al final aumentamos otra condición más, ¿no? Que ganen más de 10.000 bolivianos anuales. 10.000 es el valor. 10.000 bolivianos anuales, sí es eso. Ya. A ver, como esto hasta aquí es lo mismo, y ustedes en un examen necesitan tiempo, pues simplemente pueden copiar esto, ¿no? De aquí, aquí y ya está. Eso lo copio, lo pego aquí y listo. Ahora, ¿qué más me da? Tengo que aumentar la otra columna que me pide, que es la calle, que eso está igual en la tabla empleado. Viéndolo aquí, calle está ahí. Tengo nombre, tengo ciudad y en medio de eso está calle. Entonces aquí le voy a poner en la tabla empleado calle. Listo. Entonces ya tengo nombre, calle y ciudad de residencia de la tabla empleado. Esto va a filtrar para los que trabajan en el banco importante. Pero aquí está una condición más, que ganan más de 10.000 bolivianos anuales. Más de 10.000 bolivianos anuales. Entonces una condición más. Sueldo. ¿Dónde está ese dato de sueldo? Ese está en la tabla trabaja. Como ya está aquí incluido en nuestro from, entonces simplemente voy a poner eso, ¿no? Que esté la tabla trabaja punto sueldo. Yo sé que esto tiene que ser mayor a 10.000. ¿Ya? Ahora, si han hecho hasta aquí nomás, probablemente está mal, porque falta alguito. Asumiendo que nosotros en nuestra tabla de trabaja guardamos el sueldo mensual, entonces si nos está pidiendo aquí en el examen anual mayor a 10.000 bolivianos, entonces lo lógico sería multiplicar el sueldo por 12, ¿no? Por 12, y eso tiene que ser recién mayor a 10.000. Entonces esa sería la respuesta. A ver, vamos a correr esto. Y son esos dos simplemente. Angélica Torres es calle Avenida Pérez 924, Ciudad de La Paz, y Manuel Gutiérrez, calle Oruro, Potosí, de la ciudad de Potosí. Y faltaba un registro, ¿no? Porque hay una persona más que trabaja en el banco importante, pero seguramente no gana más de 10.000 bolivianos anuales. Que si no me equivoco le hemos puesto 750, ¿no? Y esto por 12 no es más de 10.000. Sería 7.000,
¿cuánto sería? 900 menos 50 entre 12, 600, sería exactamente 9000, ¿no? Creo que sí. Sí, exactamente 9000 si no me equivoco. Ya. Ahí sería entonces la C. Ahora un momentito, ¿quieren encontrar a alguien más? No, ya no. Había alguien más, pero ya no. Ya. La D. Promedio de la edad de los empleados y mostrar por género. Aquí ya, bueno, aquí entra algo que hemos hecho en nuestras clases, que es para sacar la edad, porque si ustedes se fijan en nuestros datos, no tenemos la edad registrada, simplemente tenemos las fechas de nacimiento. Pero a partir de eso, obviamente, podemos ya generar o calcular la edad, que con una función que ya viene incluido en el motor de base de este motor de base de datos, que es datediff. Entonces, ya si tiene más práctica, pues más fácil, ¿no? Promedio de la edad. Select, si quiero promedio es ABG, de average. ¿De qué? De la edad, que se saca con datediff. Y este tiene tres parámetros, ¿no? El primero es el tipo de conteo que vamos a hacer de una fecha a otra fecha. Es decir, podemos contar días, podemos contar meses, años, segundos. En este caso queremos años. Que puede ser y o year, más específico. La fecha de inicio desde donde vamos a contar. En este caso va a ser, como la edad está en la tabla de empleado, va a ser de la tabla de empleado, se llama fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento va a ser la fecha en la que vamos a empezar a contar. Fecha NAX, en el cuarto, así se llama. Y el último parámetro es la fecha límite, ¿no? Hasta donde vamos a contar. En este caso sería la fecha actual, que para obtener la fecha actual, ya saben, es la función getDate. Ya está con esos tres. Ahorita me está marcando esto como rojo porque no reconoce esto de dónde es, o sea, no reconoce este objeto porque no hemos especificado la tabla aún. Aquí recién de la tabla empleado. Ahora sí ya está. Y mostrar por género. Ya, ahorita vamos a terminar eso entonces de mostrar por género. Primero que nos dé las promedio de las edades. A ver, esto lo voy a poner un alias igual como nada más. Entonces aquí también tengo que poner eso, punto fecha de nacimiento. Ya. Si hago esto aquí me va a dar un solo dato, 35, que es el promedio de todas las edades que hay en la tabla de empleado. Ahora, si yo omito la parte de promedio, me debería dar las edades de cada uno de ellos, ¿no? Aquí también el punto nombre persona, para saber de quién es cada edad. El 1429, Byron Torrejón 43, José Gutiérrez 21, Manuel Gutiérrez 51, María Castedo 35 y así, ¿no? Ya. Retorno al promedio. Ahora sí, nos dice el problema que hay que mostrarlo por género, es decir, de los promedio por edades de los que son masculino y promedio por edades de los que son femenino. Para esto nos va a servir lo que es la función de agregado, bueno, o lo que normalmente acompaña a una función de agregado, que es el group by, que significa agrupar por. En este caso nosotros tenemos una columna género, así que simplemente tenemos que agrupar por esa columna, por género, género. Listo. Con esto debería a nosotros sacarnos ese promedio por género, ¿no? Pero podemos mejorar igual esta consulta. Primero esto lo voy a dejar aquí abajito. Primero voy a mostrar qué es lo que sale aquí y luego vamos a mejorar la consulta. Aquí está. Ya me da dos valores, ¿no? Seguramente uno es del femenino y el otro es del masculino, pero ahorita no sabemos cuál es de cuál. 32 y 38 nomás nos dice, pero no sabemos si este es de masculino o femenino, ni de este otro tampoco. Entonces lo que podemos hacer es hacer que también nos muestre al lado, o antes, si no, en cualquier orden,
precisamente eso, género. Ya. Entonces, también podemos mejorarlo con esto. Podemos renombrar esta columna. Esta columna no tiene nombre. Sabemos con un alias simplemente como promedio por género. Ya está. Promedio por género. Así se va a llamar esta columna. Yo todavía no estoy agregando la otra columna más, pero por lo menos esta otra ya va a estar renombrada. Promedio por género, ahí está. Y ahora vamos a añadir el género. Lo voy a poner aquí adelante. E.género. Quiero que también me muestre eso. Y ya. Ahora aquí hay que tener cuidado porque si bien me está mostrando E.género, me va a mostrar aquí y esto va a funcionar. Pero esto va a funcionar porque en el group by ya tengo esta columna. Si yo quiero aquí que me muestre otra cosa que no sea género, no va a funcionar. Primero voy a hacer la prueba con esto. Ahí está. Ahora sí ya sabemos de cuál es cuál. Género femenino, promedio por género es 32. Género masculino, promedio 38. Incluso aquí podemos renombrar esto, ¿no? Promedio por género ya está un poco redundante porque ya tenemos género aquí. Promedio de edad, entonces mejor. Promedio de edad. Ahora sí. Género femenino, promedio de edad 32. Género masculino, promedio de edad 38. Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero requerir otra columna más? Digamos que aquí al lado quiero también la ciudad, que va a ser E.ciudad de residencia. Esto ya no va a funcionar. O quizás sí, a no ser que quite el de género. A ver, ahí está. Ahí está, esto ya no funciona. Porque ciudad, la columna ciudad de la tabla empleado, no está contenida en una función agregada ni tampoco en la cláusula group by. Ahí está específico, ¿no? Nos dice por qué. Dice por qué es eso. Que no está en una función de agregado, es decir, que aquí no tenemos una función de agregado como el count o algo así. Y tampoco está en el group by. Esta average es una función matemática, como recuerdan, ¿no? Con esta no nos da ningún problema cuando no incluye aquí esto, el género. Pero ya, para incluir aquí una columna, tiene que ser una que esté aquí en nuestro group by. Porque cuando estamos agrupando con algo así, con esto, en este caso por género, lo que nos va a hacer es nos va a devolver dos valores, bueno, o el número de valores que tenga esta columna, el número de valores distintos. En este caso la columna género tiene solamente dos valores, F o M. Entonces nos va a devolver junto con esto dos valores simplemente. Y si yo agrego otra columna aquí que sea que es, por ejemplo, en este caso queríamos poner ciudad, eso no tiene dos valores, eso tiene más de dos valores. Así que tiene que ser correspondiente con el número de columnas que nos va a agrupar aquí con las que vamos a hacer aquí en el select. Ya, entonces vuelvo a correr esta de aquí, la que está correcta. Ahí está, género y promedio de edad. Ahora el último, la E, mostrar el sueldo promedio por compañía. Esto igual podemos hacer de una manera simple, el cual se puede mejorar, pero ahorita vamos a ver. ¿Qué es? Promedio, o el sueldo promedio, bueno, que es simplemente el promedio de los sueldos, ¿no? Los sueldos sabemos que están en la tabla trabaja, ¿no? Aquí está sueldo, en la tabla trabaja. Yo quiero un promedio de eso, entonces ABG de la tabla trabaja punto sueldo. En este caso lo voy a abreviar con T, punto sueldo de la tabla trabaja. Le voy a poner una alias de T también para que esté bien ahí. Ya. Y quiero que esto me si yo pongo eso así simplemente, obviamente me va a dar un promedio de todos los sueldos que hay en la tabla trabaja. Ese sería el promedio de todos los sueldos que hay en esa tabla. Por ejemplo aquí, si yo pongo un select de todos los datos de la tabla trabaja, vamos a ver que hay 5 datos, ¿no? Aquí están: el Banco Importante, Compañía 4, Banco Importante y Banco Nacional de Bolivia. Y ahí me está sacando el promedio de todo eso. Tengo que agruparlo, bueno, tiene que ser por compañía, entonces
ya sabemos que podemos agrupar esto, ¿no? Group by. Ahora se dan cuenta, aquí yo no tengo un where, aquí de arriba tampoco, porque el group by no necesita necesariamente un where. Eso es simplemente para agrupar los datos al final con los que se va a hacer la comparación o las restricciones. Group by, entonces, en la tabla trabaja también tenemos el nombre de la compañía, por suerte, así que vamos a hacer eso, t.nombre compañía. Ahora sí, si ejecuto esto, me va a dar el promedio de sus sueldos por compañías, ¿no? 4.250, 9.000, 4.500. Ahora lo mismo que hace rato, no sabemos de qué compañía es esto, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es mostrar el nombre de la compañía como una columna. Entonces aquí adelante igual yo le voy a poner t.nombre compañía y el promedio del sueldo. Recuerden que aquí sí va a dar porque esta columna sí está contenida en el group by. Ahora sí, yo corro esto y ya está. Promedio de sueldos es del banco importante, 4.250, y así de cada uno. Igual también se le puede hacer un rename, o sea, lo podemos renombrar un alias, poner, se lo voy a bajar aquí abajo, al promedio, ¿no? Salario promedio, sueldo promedio, como dice el enunciado, sueldo promedio. El otro trabaja ya. Ahora sí vuelvo a correr esto y ya me aparece como sueldo promedio. Ahora sí, ¿qué es lo que se puede mejorar esta consulta? Si bien esto yo pienso que se han hecho así, el ingeniero debería aceptar como respuesta válida, a no ser que se ponga muy estricto y quiera de todas las compañías, tengan o no tengan sueldo. Y es eso precisamente. ¿Qué pasa con las otras compañías que no tienen sueldo? El promedio de ellos obviamente es 0, porque no hay ninguno que esté trabajando ahí, al menos en nuestros datos. Por ejemplo, si hago un select de todo de la tabla compañía, vemos que hay 5. Voy a coger esos dos selects para que se vea, digamos, las dos tablas. Hay 5 compañías, pero de los salarios simplemente hay 3, porque compañía 3 y compañía 5 no tiene trabajadores con sueldos en nuestros datos, así que estos están seguramente como no tienen datos en la tabla trabaja, así que no hay de dónde sacar el promedio. Pero si quisiéramos sí o sí mostrar el sueldo promedio de todas las compañías que tenemos registradas, tengan o no tengan empleados, es decir, si tuvieran que muestre 0, podemos hacer eso, y para eso ya nos sirve lo que es los joins. Join, ¿ya? A ver, por ejemplo, ¿qué es un join? Yo tengo esas dos tablas ahorita, ¿no? La tabla compañía y la tabla trabaja. Si hago un select de todo de esas dos tablas, en selects aparte por si acaso, por eso me está saliendo dos tablas distintas aquí, no lo estoy uniendo, me sale así, ¿no? Tengo 5 datos aquí y tengo otros 5 datos aquí, que con relación de aquí a aquí, pero todo lo que hay aquí no existe aquí, simplemente algunos de los que hay aquí están aquí. Si hago esto yo así, select de todo, from, y ahora sí estoy haciendo tabla compañía y tabla trabaja en el mismo select, todos estos datos se van a unir y se va a relacionar uno con uno. Yo tengo 5 datos aquí, yo tengo otros 5 datos aquí. Si voy a relacionar uno con cada uno, es decir, banco importante con este de aquí, banco importante con este de aquí, con este, con este y con este, luego el segundo también con cada uno de ellos, va a ser 5 por 5, ¿no? 25 datos. Si hago esto de aquí y lo ejecuto, aquí está, son 25 datos aquí, ¿ya? Si hago esto aquí, esta es una especie de join, ¿no? Pero este es un join de todo, un join all, más o menos, o full outer join, que eso es más o menos como hacemos para trabajar, por ejemplo, en consultas que hemos hecho más arriba. Pero el problema con esto es que tenemos muchos datos aquí innecesarios, ¿verdad? Se genera una tabla con muchos datos innecesarios. Luego de eso obviamente vamos a ir filtrando, porque obviamente yo quiero que me muestre simplemente banco importante, ya, la relación banco importante, quiero que eso sea igual, entonces simplemente vamos a mostrar este de aquí,
el segundo Banco Nacional de Bolivia con este otro banco importante no es diferente, entonces no me debería mostrar esto. Y así, por ejemplo, con este where. ¿Cuál es la relación entre trabajo y compañía? Es el nombre de la compañía. Entonces, si de compañía punto nombre compañía tiene que ser igual a trabaja punto nombre compañía. Si yo ejecuto esto, ya se van a eliminar, o bueno, se van a filtrar de esta tabla los que no cumplan con esa condición. Es decir, simplemente van a dar los que sean iguales, los valores que sean iguales aquí y aquí. Este sería uno, otro sería este de aquí, otro sería banco importante este de aquí, y así, ¿no? Banco importante este de aquí también, y Banco Nacional este de aquí. Esos 5, si no me equivoco, vamos a ver aquí, y ahí está, simplemente 5 datos, ya se han filtrado. Este filtrado es más o menos como un inner join. ¿Qué significa un inner join? Que entre estas dos tablas, digamos que compañía es la tabla de la izquierda y trabaja es la tabla de la derecha, entre estas dos tablas un inner join va a ser unir estos datos, todos estos datos, pero simplemente con los datos que tengan similares. En este caso, los datos similares, nuestro filtro es el nombre de la compañía. Es decir, donde estos dos datos sean similares, se va a botar ese dato, se van a unir. ¿Qué es lo que está pasando aquí, no? Ahí está. Se han mezclado las dos tablas, pero simplemente donde estos dos datos son iguales. Ahí está. Eso sería un inner join. Donde normalmente cuando ustedes buscan eso, les va a salir algo así. Con conjuntos, ¿no? Les muestran algo así. Con conjuntos, lo que tengo aquí, por ejemplo, aquí tabla compañía a la izquierda, tabla trabaja a la derecha. Tengo un conjunto de datos en la tabla compañía, tengo otro conjunto de datos en la tabla trabaja, y simplemente donde haya una igualdad según el dato que yo elija es que se va a mostrar recién. Normalmente eso obviamente se hace con llaves foráneas y primarias. Voy a borrar esto de aquí. Quiero cambiar el tamaño. Ya, ni modo. Ya. Nadie, ¿no? Ya. Es decir, un inner join va a ser todos aquellos que cumplan con una condición de que sean similares entre ellos. Es decir, todo lo que hay aquí, ¿no? Todo lo que esté al medio. De similar. Eso sería un inner join. Pero obviamente en SQL hay una sintaxis específica para hacer eso, que es la siguiente. Voy a hacer lo mismo, select de todo. ¿De dónde? Esto lo voy a separar con saltos de línea cada uno. ¿De dónde? A la tabla compañía. Y aquí recién voy a hacer un join. Aquí específicamente voy a escribir join. ¿Con qué tabla? Con la tabla trabaja. Ya. Y tengo que poner la condición con la cual voy a hacer esta unión. En nuestro caso, como ya tenemos aquí en el where, es el nombre de compañía. Y se especifica con la palabra reservada on. Y lo mismo que arriba. Compañía punto nombre compañía igual a trabaja punto nombre compañía. Esto me daría lo mismo. No, todavía no, porque simplemente estoy haciendo un join. Lo que yo quiero es un inner join, es decir, lo que está adentro entre esos dos conjuntos. Inner join. Ahora vean, voy a ejecutar esto y me va a devolver los mismos datos que tengo aquí. Ahí está.
se ha unido las dos tablas, pero simplemente donde estos dos atributos son iguales. Ahora, ese es un inner join. ¿Qué pasa si, por ejemplo, lo que queremos hacer aquí arriba, más o menos, es que yo quiero todos los datos que hay en la tabla compañía, pero no me importa si esos datos no existen en la tabla de trabajo, pero yo quiero sí o sí todos los datos que existen en la tabla compañía. Ya, se puede hacer eso. Eso es lo que se llama un left join, considerando que nuestra tabla compañía sea la de la izquierda. Un left join sería entonces ya no mostrarme simplemente los datos donde tengan una igualdad o una similaridad entre las dos tablas, sino quiero todos los datos de la tabla compañía junto con, obviamente, los datos que son similares entre las dos tablas. ¿Ya? ¿Y cómo se van a mostrar los datos? Si aquí voy a tener los datos pero no aquí, pues vamos a ver. Inner join, vamos a hacer el left join. Se dan cuenta, obviamente, left de izquierda, join de unir, una unión tomando como prioridad la izquierda, tomando en cuenta que obviamente que nuestra tabla compañía sea la de la izquierda y trabaja la de la derecha. En la consulta, el que va después del from es el de la izquierda y el que va después del join es el de la derecha. ¿Ya? Entonces yo aquí, en vez de inner, yo quiero un left join. Ahora, se dan cuenta, aquí simplemente me están saliendo los datos que existen en las dos tablas en esta relación, ¿no? Banco importante, com4, com4. Y sabemos que tenemos unas cuantas compañías más aquí, pero que no están en la tabla de trabajo. Con esto entonces debería salirnos todos esos datos de la tabla compañía. ¿Y cómo nos salen? Así nos salen. Aquí está. Ahora sí nos sale el 3, bueno, com3 y com5, que no existen en la tabla trabaja. Como estos datos desde aquí, desde la tercera columna hacia allá, son de la tabla trabaja y no existen estos datos ahí, pues sale con null. Aquí está, ¿no? Null. Ahí está. Lo mismo se puede hacer también de la manera inversa. Es decir, yo quiero todos los datos que hay en la tabla trabaja, aunque no estén en la tabla de compañía. Eso sería un right join, es decir, de la derecha. Lo mismo de esto, pero en la derecha en realidad. Right join. Que en este caso no hay datos que estén en la tabla de la derecha, es decir, en la tabla trabaja, que no estén en la tabla de la izquierda. Así que si yo pongo aquí right join, no va a haber una diferencia con el inner join. Ahí están, ¿no? No hay una diferencia porque si hay todos los datos que hay en la tabla trabaja, sí existen en la tabla compañía, así que ahí no hay diferencia. Pero en otras situaciones sí se ve más clara la diferencia. Ahora entonces, con este select de aquí, ya podemos obtener esto de aquí. Todas las compañías, también los salarios, aunque no existan en la tabla de trabajo. ¿Cuál sería entonces la consulta para resolver esto otro de otra manera, incluyendo todas las compañías con sus respectivos promedios de sueldos? A ver si alguien puede o digamos ya intuye cuál sería la consulta por puntos. 2 minutos. Puede mandar aquí o al chat de aquí o por Telegram, no sé, depende de ustedes. A ver, 2 minutos hasta 17:40. Si alguien más o menos o aunque un intento, ¿no?, de cómo sería esa consulta. Voy a mostrar ese código para que vayan viendo ahí que más o menos cómo sería.
te falta algo. A ver, aquí voy a poner eso. Voy a ver, le voy a dar los saltos de línea. Ya. Así, a ver. Aquí casi. Si es que nada más ya. Esto está en rojo porque obviamente al hacer un join tenemos dos tablas, ¿no? Si bien esto nos está saliendo como una sola tabla, para manejar los atributos de cada tabla hay que especificar. Es decir, aquí nombre compañía tendríamos que sacar entonces de qué tabla. Podemos sacar de la tabla trabaja, pero si queremos que incluya todos los nombres de compañías, entonces tenemos que sacar de la tabla compañía. Punto nombre compañía. Ya. Y el promedio del sueldo, ese sueldo aquí se va a dar porque sueldo es el único que bueno, sueldo solamente existe en la tabla de trabaja, pero también es bueno, es mejor especificarlo, ¿no? De la tabla trabaja punto sueldo. Ya. Pero falta algo más. Si ejecuto esto así como tal, a ver cuál es el error. Yo tengo aquí mi función de average, ¿verdad? Esto me va a sacar un promedio. En este caso, con esta consulta me va a sacar un promedio de todos esos sueldos, ¿ya? El cual es un solo valor. Pero si pongo aquí select compañía punto nombre compañía, esto me devuelve 5 datos y este me devuelve solo un dato. Entonces no hay una relación ahí, no se va a poder mostrar eso, porque aquí te salen 5 datos y aquí te sale un dato. Y ya, no se va a poder mostrar eso en una tabla, ¿no? ¿Qué falta entonces? Es el group by, que en este caso group by sería obviamente lo que tenemos aquí, compañía punto nombre compañía. Ya sería entonces con esta consulta que sacaríamos esos promedios, y ahí está. Entonces tengo, vean, del banco importante promedio es este de aquí, del banco nacional de la compañía 3 no hay trabajadores, no hay nada, es nulo, por eso sale nulo. Compañía 4 sí hay, aquí este es el promedio. Compañía 5 igual es nulo, porque no hay salarios que estén correspondidos para Com5. Ahora, se puede mejorar igual un poco más esta consulta, que es, bueno, el primer paso sería asignarle un alias a este de aquí. Esto va a ser como salario promedio, ¿no? Salario promedio. Esto igual lo vamos a poner por si acaso. Compañía. Ya. Es una leve simplemente para la lectura. Compañía y salario promedio. Ahora, ¿qué podemos hacer con esos null? Si bien ya nos muestra es null y bueno, podemos suponer que sería 0, aunque no hay datos y por eso sale nulo. Podemos hacer que nos saque un 0, que si es null saque 0. ¿Cómo podemos hacer eso? Hay una función que se llama isNull. ¿Ya? ¿Qué es este? Este isNull se usa con una columna. Y voy marcando. Ah, ya, claro, para no saltar un momento. Este isNull, ¿qué es lo que hace? Comprueba que si en un conjunto de datos, en una columna, hay nulos, los vas a reemplazar con un valor que nosotros pongamos después.
En este caso, desde este average de trabaja.sueldo, que nos saca los promedios de los sueldos agrupados por compañía, que sería estos datos de aquí, estos 5 de aquí, sería ese conjunto de datos, ya, los que va a agarrar es null. Y cuando encuentre un nulo, ¿qué va a hacer? Lo va a convertir a un valor que nosotros especifiquemos. Eso tiene que estar separado con una coma para poner ese valor. En este caso 0, que todo lo que sea nulo lo voy a cambiar por 0, ¿ya? Entonces ahora sí vuelvo a correr toda esta consulta y ya está. Ahora sí me sale algo mejor, ¿no? Que aquí está el promedio y los salarios están ahí con sus ceros y ya no sale un nulo, ¿no? Nos sale ya 0, 0, 0. ¿Por qué se ha puesto así con tantos dígitos? Porque aquí tengo, si cuentan, son 6, 7, 8, 9, 10. Aquí yo le he puesto un numeric que se está desbordando, ¿no? Numeric de 9, debería ser 9 la extensión máxima. Pero es simplemente por el 0 de aquí, pues por el nulo. Si tengo, digamos, un dato un poco más grande, pues muy probablemente estos ceros se van a ir omitiendo. O si tuviera un money así. Bueno, de cualquier manera igual le puedes hacer un cast a esto. Un cast que es para convertir un dato, ¿no? Si quiero hacerlo un fix ahí. A ver, vamos a ver si recuerdo la nomenclatura de cast. Ya quiero un cast de... correr los parámetros. As numeric. Espero que me falta un paréntesis. No, ahí está. Tamaño 9, 2 decimales. A ver, vamos a ver. Ahí está, ahora sí está, simplemente con 2 decimales, por si quieren, ¿no? Que salga simplemente con 2 decimales. El cast que es que vas a recibir un dato, en este caso es esto, este conjunto de datos, lo que está sacando los valores anteriores que teníamos con hartos ceros, hartas comas, bueno, hartos ceros después de la coma, bueno, hasta aquí en realidad. Y eso lo voy a convertir con este as a este tipo de dato, numeric, que son decimales, máximo de tamaño 9 y con 2 decimales. Ahí está, 2 decimales, ¿no? Ahí está, listo. Esto ya no es necesario, ¿no? No creo que esto es opcional. Por si acaso esto lo voy a copiar igual ahí y en este lo voy a eliminar eso. Ya, hasta ahí entonces. Esa sería entonces una opción, una solución más completa. Ya, desde aquí son joins, ¿no? Joins. Y ya. Esa sería entonces